Dios los bendiga, hermanos. Me gustaría iniciar con una oración, si todos me pueden acompañar en la oración. Oremos. Señor y buen Dios, le agradecemos, Padre, por bendecirnos con la oportunidad de estar juntos una vez más. Gracias por darnos estas oportunidades de reunirnos y de discernir su palabra profundamente cada vez que usted nos da la oportunidad de hacerlo. Si observamos en la historia, Padre, podemos apreciar de que el cristiano en el pasado muchas veces no tenía la facultad de leer o de escribir, o no tenía la oportunidad de tener una Biblia, su palabra inspirada en una copia en sus hogares, mucho menos en un dispositivo como celulares. Y usted, Padre, nos da las Escrituras y están siempre disponibles para nosotros, para disfrutarlas y para entenderlas. Y en este momento usted nos da la oportunidad de seguir discerniendo Isaías 53, el gran capítulo del profeta Isaías, en donde usted nos declara el Evangelio, 600 años antes de que llegara en su fruición en su Hijo unigénito Cristo Jesús. Permítenos, Padre, apreciar el aspecto vicario de la doctrina del Evangelio y permítenos apreciar nuestra salvación siempre enfocándonos primeramente en Cristo y luego nosotros mismos. Le pedimos todo esto y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que todos se encuentren bien. Continuamos con Isaías 53. Nos encontramos en el versículo 5. Si me acompañan en leerlo, disculpen, el versículo 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estamos exactamente a la mitad de Isaías 53. Son 12 versículos, ya mero concluimos con esta serie de estudios. Y si ha sido complejo, si ha sido hasta cierto punto confuso el capítulo, no se preocupen. Hasta su siervo en ciertas ocasiones del capítulo no logra discernir a la primera leída lo que el profeta quiere que entendamos. Para el judío, antes de Cristo, tampoco sabían lo que el capítulo quería enseñarle al lector. Es un capítulo confuso que si no tuviéramos el Nuevo Testamento sería casi imposible discernir su contenido. Ya hemos establecido que el capítulo habla claramente del Mesías. Cualquier otro argumento que trata de proponer algo más que la identidad del Cristo está enteramente erróneo. Es muy claro que habla de Cristo Jesús, el ungido de Jehová, el ungido de Yahvé. Y lo que hace el capítulo, Isaías 53, es declararte el Evangelio. Y el Evangelio es enteramente basado en Cristo Jesús, en su persona y en su obra. Eso se reduce al Evangelio. ¿Quién es Cristo y qué hizo Cristo por nosotros? Y hemos enfocado los primeros 5 versículos del capítulo con la ayuda del profeta Isaías, quién es Cristo. Vemos sus oficios, vemos su naturaleza, que es un ser humano, pero a la vez es divino, porque es Dios en la carne. Vemos que es un profeta, y no solamente un profeta de profetas. Y vemos en la totalidad de su constitución humana y divina, unida solamente en él, singular y distinto de cualquier otro ser humano o de cualquier otro ser angelical, quien no tiene la misma constitución o naturaleza de Cristo Jesús, que solo él, en su propia persona, en su propio cuerpo y divinidad, pudo ser apto para proveer salvación a los pecadores, incluyéndonos nosotros. Si no fuera por Cristo, en solamente su persona, no habría salvación, no habría esperanza de que más allá de la muerte existe una vida plena con Dios en el reino de los cielos. No existiría ningún tipo de esperanza, no existiría ningún tipo de gozo inmutable. Y eso es lo que hemos analizado en los primeros 5 versículos de Isaías 53. Ahora, lo que el profeta hace desde versículo 6
en adelante es describirnos la obra del Mesías. En otras palabras, ¿qué hizo Cristo por nosotros? ¿Qué hizo el Mesías? ¿Por qué se redujo a la experiencia humana? ¿Qué hizo exactamente para que nosotros, los pecadores, tuviéramos salvación? De eso se trata el versículo 6 en adelante. Se ha establecido una vez más quién es Cristo y ahora se establecerá qué hizo Cristo por nosotros. ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué tuvo que encarnar las buenas nuevas? ¿Por qué tuvo que vivir como nosotros? ¿Por qué tuvo que nacer? Y por supuesto, ¿por qué tuvo que morir por nosotros? Todo eso se empieza a analizar del versículo 6. Y desde el versículo 6 se nos informa sobre un aspecto central de este plan de salvación maravilloso que nos declara Dios en Isaías y nos confirma en el Nuevo Testamento. Y eso es el hecho de que Cristo sufrió y murió de manera vicaria. Muchas veces he usado ese tipo de lenguaje cuando dirijo la cena del Señor, cuando incluso hago una oración o en un estudio bíblico. Uso mucho el término vicario. Y este sermón, si no ha sido claro el contexto o el significado que le otorgo a esa palabra, este sermón va a clarificar mucho del por qué uso tanto ese término. Es un término intrínsecamente bíblico, con un gran valor teológico que nos ayuda a entender por qué Cristo sufrió y por qué a través de su sufrimiento tenemos salvación. En el sermón de hoy, Isaías nos ayuda a dividirlo esencialmente en dos porciones. La primera se encuentra antes de la coma, donde nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y la segunda es: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La parte en rojo es lo que voy a explicar en unos momentos, qué significa, y la parte azul va a ser el último componente de este estudio. ¿Qué significa la parte roja? La parte roja significa que Cristo sufrió vicariamente o tuvo que sufrir por nuestra pecaminosidad. Se ha dejado muy en claro que cuando Isaías habla en plural, cuando habla más allá de él mismo, no solo se está refiriendo a la nación de Israel, sino se está refiriendo al resto del mundo, a todos los gentiles. Cristo representaba a Israel, Israel representa el mundo, por lo tanto Cristo representa tanto a Israel como el mundo. Y Isaías, como un profeta o un portavoz de Dios, nos está diciendo que Cristo sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Todos nosotros, judíos y gentiles, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Esa es una descripción perfecta de lo que ha sido la historia humana. Si vamos hacia atrás desde Génesis, donde Adán y Eva lograron hacer la decisión de desobedecer a Dios, fue la introducción del pecado al mundo, iniciado por Satanás, como nos sugiere las Escrituras, y luego manifestado en el hombre, empezando con Adán y Eva. Tuvo que hacer de inmediato, y sus pecados, o su pecado, su desobediencia, llevó a cabo una consecuencia grave para el resto de la humanidad. Vemos en Génesis que rápidamente el hombre se hizo corrupto en su iniquidad y empezó a perder el propósito de su existencia. ¿Cuál es el propósito de la existencia del hombre? Es ser portador de la imagen divina de nuestro Dios. Es una responsabilidad que conlleva aparte el hecho de servir a Dios. Para eso fuimos creados. Pero aparte de eso, aparte de existir para servir a Dios, existimos para disfrutar de Dios. No somos dioses
Sin embargo, participamos de su ser y es por eso que tenemos algo que ninguna otra criatura tiene: personalidad, capacidad de sentir, capacidad de razonar, capacidad de tener conciencia y de saber y de hacer la declaración de que yo existo. Algo que no existe no puede declarar que no existe, solo aquello que existe y quien tiene conciencia. Fuimos creados para reinar sobre el mundo y para disfrutar lo que Dios creó para nosotros. Pero eso se corrompió con el pecado. De estar en el huerto del Edén, sin necesidad de tener incluso vestimenta, sino de solo disfrutar lo que Dios les daba, se corrompió todo eso. Y vemos suceso tras suceso que el pecado no solamente esclavizaba al hombre, sino hacía lo que Isaías describe aquí, que se perdía como una oveja sin pastor. Se vio incluso después del diluvio global, el juicio universal de Dios hacia un mundo de pecadores que rápidamente se estaba infestando como un virus, como el coronavirus. A pesar, después del diluvio, de Dios de dejar en claro su soberanía, se empezó a popular el mundo otra vez. ¿Y qué fue lo que sucedió? El hombre creó la torre de Babel, una manifestación de paganismo, de dar a entender que eran autónomos, sin necesidad de Dios. Y Dios volvió a traer juicio, un juicio lingüístico. Confundió sus lenguas y el ser humano se esparció sobre todo el mundo. Y aquí entra una fase muy interesante del ser humano. No solamente una confusión de lenguajes, el desarrollo lingüístico del ser humano, hubo un desarrollo erróneo, filosófico y religioso, en donde esencialmente cada nación de la antigüedad era pagano. Creían en dioses, que si no podían explicar los truenos o los terremotos o el fuego, lo atribuían a una deidad inventada por ellos mismos. Aun si se adelantaban, se desarrollaban en su propia civilización, aun si quisieron irse fuera de la religión y tratar de entender la naturaleza del mundo y de ellos mismos con la filosofía, aún se encontraban perdidos. Como dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, confundidos, sin propósito definido, sin una verdad que guíe la constitución humana, que guíe la moralidad y la manera que es mejor para vivir. Los griegos iniciaron esta reforma de tratar de entender el mundo, de ver cuál era el elemento fundamental de la realidad. Unos pensaban que era el fuego, otros el agua. Y dentro de sus filosofías solamente se perdían más. Aún con gente como Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos no eran inspirados, y a pesar de que dijeron cosas correctas, cosas que incluso están de acuerdo con las Escrituras, aún en sí estaban perdidos. Porque eso es lo que causa el pecado. Causa confusión. La Biblia nos habla muchísimo del pecado y de sus efectos destructivos. Te hace un esclavo de Satanás. Te hace un esclavo de tus propias concupiscencias. Te hace esto y te hace lo otro. Y por eso Dios odia el pecado, porque Dios creó al ser humano para tener una dignidad, para que entendiera su propio valor de que tiene la imagen de Dios en sí misma y que fue creado para servir al Creador y para disfrutar del Creador. Pero el pecado completamente cambia la mente y el corazón del hombre para que haga sus propias religiones, para que haga sus propios dioses o crear su propia concepción de Dios, tratar de organizar movimientos filosóficos y todo lo que causa esos esfuerzos mentales, racionales,
cuando es dirigido por el pecado, es más y más confusión. Y hoy en día estamos viendo aún los efectos del pecado, porque el pecado sigue insistiendo en perder a la humanidad. Las estadísticas de los adultos, y más que nada de los jóvenes, muestran que el joven está confundido. No sabe ni quién es, no sabe si es hombre o si es mujer, define su sexo no por su dignidad o por su valor intrínseco, lo define por una operación médica. Eso es lo que define que yo sea hombre o que yo sea mujer. Y lo que causa, una vez más, el pecado es confusión. Por eso existe depresión en los jóvenes. Por eso existe la ansiedad. Porque el pecado causa confusión. Nadie sabe quién es, nadie sabe qué quiere hacer, nadie sabe su destino. Y todos nosotros, como dice el profeta Isaías, nos descarriamos como ovejas. Una persona sin Dios, sin el Evangelio, es esto: es una oveja perdida. Y aunque la sociedad posmoderna, relativista, pueda aparentar sentir gozo, sentir conocimiento, sentir que son descubridores del conocimiento perfecto, los números, las estadísticas muestran otra cosa. Esta confusión causa que el joven, incluso el adulto, no sienta emoción, que ve la muerte como cualquier otra cosa. Nada lo asombra, nada lo impacta, nada lo hace cambiar, nada lo hace pensar, nada lo hace filosofar. Ve las estrellas y no se asombra, como el salmista, que ve las estrellas y el universo como una manifestación de la belleza y el poder de Dios. Eso es lo que causa el pecado: confusión, perdición y realmente una total destrucción interna y externa también. Dios sabe todo eso. Dios nos declara el gran problema del pecado. Y creo que esto es más que nada lo que más le desagrada a Dios. Que el pecado haga que la perspectiva del hombre de ser portador de la imagen de Dios, que se enfoque en otras cosas y que se pierda totalmente. Porque lo que uno cree va a basar lo que uno hace. Esa es la realidad. ¿Y cómo va a resolver Dios, o cómo resolvió más bien Dios este problema del pecado? Primeramente, por el perdón de pecados en Cristo Jesús. Y el resultado de esa justificación que se realiza en Cristo Jesús arregla todo lo demás que el pecado descompone en el hombre. Una vez más dice el texto: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, como en la Torre de Babel, unos se fueron para allá, otros para acá, otros para acá, con su propia lengua, con su propia filosofía y religión, y todos bien perdidos, que incluso se ve hoy. La solución de Dios: mas Jehová cargó en el Mesías el pecado de todos nosotros. Si resuelves el problema del pecado, todo lo demás se arregla. Descubres tu propósito, descubres tu llamado santo, descubres el verdadero disfrutamiento que solamente surge del conocimiento de Dios. Solo es aquello. Y mientras no tengas a Dios y el entendimiento apropiado del Evangelio, vivirás tu vida como una oveja perdida sin pastor. Y esta es la gran realidad desde el inicio de la creación. Hermanos, Dios resolvió el problema de los pecados
a través de Cristo Jesús, de algo que, como se ha propuesto en el título, a través del sufrimiento vicario de Cristo. Y si uno explora más esa doctrina, vemos un concepto extremadamente importante. Cristo sufrió vicariamente, y esto fue a través de lo que es conocido como la doctrina de la imputación. Esta palabra hasta es un poco extraña en mencionarlo, pero no es una palabra antigua. Bueno, sí lo es, pero todavía se usa. Si ustedes oyen un caso legal, un procedimiento judicial en países latinoamericanos, esta palabra se utiliza mucho. En la Reina Valera no se encuentra, pero en versiones de inglés, como la King James y la New American Standard, y en ciertas versiones de la Biblia en español, utiliza este término varias veces. No es comúnmente usada, como dije, en el vocabulario cristiano, pero es un aspecto integral del Evangelio y del sufrimiento vicario de Cristo Jesús. ¿Pero qué significa? Bueno, en hebreo se usaba el término chabash para la acción de imputar o de imputación, el griego logisomai para describir lo mismo, y lo hace enteramente para describir la persona y la obra de Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento se usa mucho para describir los sacrificios de los animales, que en un momento veremos un ejemplo de ello. ¿Pero qué significa este término? El término de imputar es la acción de transferir, de acreditar, de contar, de estimar o atribuir algo a alguien. Este es el mismo tipo de sistema que se usa en las tarjetas de créditos. Se utiliza una tarjeta de crédito para transferir o cargar algo a los que acreditan una compra, como si ellos hubieran hecho la compra, pero en realidad no lo hicieron. Y todo esto se utiliza dentro de la doctrina del Evangelio. Nuestros pecados fueron cargados, como dice el profeta Isaías, en Cristo Jesús. Fueron transferidos a Cristo Jesús como un cordero inocente y perfecto para proveer salvación, para proveer expiación. Es algo íntegro esta acción de la imputación en la ley de Moisés. Si vemos en el día de la expiación, si nos leemos Levíticos 16, versículos 20 al 22, fíjense los términos que utiliza Moisés. Dice: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Y luego, ¿qué dice aquí? Poniéndolos, imputación, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Y uno puede continuar con los versículos 20 al 22 en Levíticos 16. Todo este capítulo te describe el día de la expiación. La acción de poner las manos sobre el macho cabrío simbolizaba aquella imputación que se hacía de los pecados de los hijos de Israel hacia una criatura inocente, con el propósito de proveer una vez más una sustitución, una expiación temporal, para que hubiera perdón de pecados por un momento para los hijos de Israel. Todo esto era un elemento de los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento. Pablo nos dice en Colosenses 2:17 que tales sacrificios
eran una sombra de la obra de Cristo Jesús. Por lo tanto, el concepto de la imputación que estoy declarando con bases bíblicas era intrínseco en la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. En el mismo Isaías vemos evidencia de esto, de que hubo una imputación o una transferencia de los pecados del ser humano hacia Cristo Jesús. Bastante evidencia, de hecho, debo de decir. Fue un factor esencial la imputación en la ley mosaica, como lo fue también en la muerte de Cristo. Nos dice Isaías: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Como se declaró hace unos domingos, enfermedad en el contexto de Isaías es simbólico a el pecado. Pero si eso no es suficiente, dice el versículo 6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, y el Cristo llevará las iniquidades de ellos. Y fue contado con los pecadores, habiendo Cristo llevado el pecado de muchos. El propósito de la imposición de pecados al animal en la ley mosaica era, como dije, para expiar el pecado. Y lo mismo sucede con Cristo. El Mesías iba a llevar en su cuerpo los pecados de la humanidad para proveer expiación. Dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jehová no disfrutaba que su Hijo unigénito sufriera, sino veía el otro aspecto de su sufrimiento vicario, que era para el bienestar de sus hijos, de su creación, de los pecadores. Por eso, dice la Escritura, quiso quebrantarlo. Continúo con el texto: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Nuevo Testamento habla de Jesús de la misma manera. Leyendo solamente 2 textos, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo es que quita el pecado del mundo Cristo Jesús? Llevando a cabo en su cuerpo nuestros pecados y muriendo por nosotros como un Cordero perfecto. Por eso, en la primera vez que se ven en su vida adulta, Juan exclama esto ante los judíos que estaban alrededor de él: Él es el Cordero de Dios, un Cordero perfecto que va a absolver la ley mosaica y así tener una justificación completa solamente en Él, una salvación completa donde no es necesario que el sacerdote sea esencialmente un carnicero, sino que con una sola vez que muriera Cristo fuera suficiente para nuestra salvación. Pedro dijo: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El último versículo es lo que ha causado mucha confusión en el tiempo con los hijos de Dios. Nos dice Pablo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sería muy difícil, queridos hermanos, explicar este texto en que dice que Dios hizo Cristo pecado, si no fuera por la doctrina de la imputación, donde se declara que hubo una transferencia de los pecados de uno hacia la persona de Cristo Jesús. Sería imposible explicarlo si no fuera por esa doctrina esencial del Evangelio. Y esta imputación causó dolor y sufrimiento en el cuerpo y en el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de este sermón fue el sufrimiento vicario de Cristo Jesús, porque Cristo principalmente sufrió como ser humano, como profeta de Dios, pero como Cordero de Dios también, porque en Él hubo una transferencia de pecados y esto causó dolor en su cuerpo. Isaías dice: sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por la rebelión de mi pueblo fue herido.
nuestro Señor Jesucristo. Cristo sufrió de manera vicaria. La causa principal de su agonía fue la imposición de pecados en su cuerpo para el bien del hombre. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. 600 años antes de que Pablo lo dijera, Isaías declaró la enseñanza de la justificación. Es por eso que este aspecto del sufrimiento de Cristo fue enseñado por el Nuevo Testamento como algo que era necesario. Nos dice Cristo mismo, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Cristo exhorta a sus apóstoles después de su resurrección diciendo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y lo mismo lo repite después de unos versículos más. ¿Por qué fue necesario que Cristo sufriera? Porque era necesario que nuestros pecados cayeran sobre Él, porque en uno mismo nunca hubiera salvación. Y si nunca hay un remedio para el pecado, viviremos como ovejas perdidas, rumbos a la destrucción. ¿Qué es lo que le pasa a una oveja sin pastor? Anda por cualquier terreno totalmente perdida, expuesto a los elementos, expuestos a animales feroces, expuestos totalmente a la destrucción. Si no hay solución al pecado, estamos expuestos a la muerte, estamos expuestos a la total destrucción de nuestra persona. Y por eso Dios hizo esto en Cristo Jesús, resolver el problema del pecado a través de la imputación que manifestó el sufrimiento vicario de Cristo, para que así podamos tener todo lo demás en nuestra vida que nos causa confusión, ser arreglado, solo a través de Cristo Jesús. Resuelves el problema fundamental del ser humano, el cual es el pecado, y lo demás brotará para nuestro disfrutamiento y gozo eterno en Cristo Jesús. Esto justifica la descripción confusa que Isaías nos da, en donde nos declara que el Padre aprobaba el sufrimiento vicario del Mesías. Todo esto lo justifica. Nos dice el versículo 4, y todos nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Solo esto tiene sentido cuando tomamos lo previo en consideración. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Todo esto, hermanos, fue necesario. Todo esto fue predecido por los profetas de Dios. Nos dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y continúa el escritor, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote que está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Lo que hizo posible la transferencia de los pecados del hombre a Cristo fue su impecabilidad y su completa santidad. Si Cristo hubiera pecado, no hubiera sucedido nada de esto. Fue posible por su misma persona y por su total impecabilidad, que no pecó y ni siquiera fue interesado en pecar tampoco. Debido a que Cristo no pecó, se convirtió para nosotros en un cordero inocente y para Dios también. Y siendo un cordero inocente perfecto, se hizo apto para proveer expiación de pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. No abrió su boca
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo esto fue posible porque Cristo no pecó. Y fue de su propia voluntad hacer que su cuerpo se convirtiera en esto por nosotros. Su cuerpo y su obra es la razón del por qué somos salvos. No por uno mismo, no por nuestro conocimiento, no por nuestras carreras, por nuestras filosofías, por nuestras perspectivas, nada de eso. Somos salvos por Cristo. No existe salvación sin Cristo, queridos hermanos. Y nunca me cansaré de exclamar eso. No hay iglesia de Cristo, obviamente, sin Cristo. No hay evangelio sin Cristo. No hay esperanza sin Cristo. Si no fuera por Cristo, estamos destinados a ser ovejas perdidas rumbo a la destrucción por siempre. Y gracias a Dios por Cristo tenemos dirección, porque en Cristo tenemos el perdón de pecados. Considerando, hermanos, que lo que he dicho ha sido bastante, voy a dar un pequeño resumen de lo que he querido decir con todo esto. El término vicario se usa comúnmente para explicar que Cristo sufrió y murió de manera representativa y sustitutiva. Eso es todo lo que significa el término de que sufrió vicariamente o que sufrió en ese sentido. En la teología a veces se usa la expresión para enseñar lo mismo como sustitución penal, expiación sustitutiva o expiación vicaria. Pero lo que esta doctrina enseña sobre todo, queridos hermanos, con su fundamento bíblico, es que Cristo tomó nuestro lugar en el sufrimiento y en la muerte que merecíamos por nuestros pecados. Eso es lo que enseña esta doctrina teológica y sobre todo bíblica. Cristo sufrió vicariamente para que los pecadores no sufrieran el castigo y la angustia que causa el pecado dentro de sus almas y en sus cuerpos también. Por eso Cristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. No somos ovejas perdidas, gracias a Cristo Jesús. Gloria a Dios por Cristo. Que Dios los bendiga.